¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo todopoderoso, simplemente no destruyó a Satanás en el momento en que se reveló? Y si te dijera que existe una razón espiritual profunda y poco comprendida detrás de esa decisión divina, lo que vas a descubrir en este capítulo podría cambiar para siempre tu forma de entender el mal, la justicia divina y el propósito de tu vida. La verdad no es solo teológica, sino también emocionalmente transformadora. Prepárate para un viaje que podría impactar profundamente tu fe. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. La primera revelación que debemos considerar es el significado del nombre Satanás. Pocos lo saben, pero este nombre no es solo un título, es una condición espiritual continua. Satanás significa adversario o enemigo, pero también puede traducirse como caído. Observa, no es el que cayó, como si fuera un evento del pasado, sino uno caído, alguien que sigue cayendo. Esa caída no es solo espacial, es moral, espiritual, eterna. El libro de Apocalipsis nos dice que fue lanzado a un abismo sin fondo. No es una metáfora cualquiera, es una imagen de lo que el orgullo hace con el alma. El orgullo es el abismo sin fin del espíritu humano. Proverbios las 4:18 de la tarde declara, el orgullo precede a la ruina. Y atención, la ruina no siempre es la muerte. Como dijo David en el Salmo 3-4, Dios puede redimir nuestra vida de la destrucción. Eso significa que la destrucción puede estar ocurriendo incluso mientras estamos vivos en las relaciones, en las finanzas, en las oportunidades. Y todo comienza con el orgullo, el mismo orgullo que transformó a un ángel en Satanás. Pero, había algo aún más profundo escondido en esta historia. La Biblia nos revela que Satanás, antes de revelarse, era un ángel glorioso llamado Lucifer, un ser de belleza impresionante y sabiduría divina, creado para reflejar la gloria de Dios. En Ezequiel 28, leemos que fue adornado con piedras preciosas y que caminaba entre piedras de fuego en el monte sagrado de Dios. Era un querubín ungido, creado para guardar y adorar, no para dominar. Pero el orgullo contaminó su corazón. Ya no quería reflejar la luz, quería ser la luz. En vez de inclinarse ante Dios, deseaba ser igual o incluso superior al Altísimo. Isaías 14 relata sus intenciones: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Esta rebelión fue el inicio de una guerra espiritual que se extendería a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aunque fue derrotado y arrojado del cielo, Satanás no fue destruido. Esto parece incomprensible, pero es ahí donde la sabiduría divina comienza a revelarse. ¿Por qué Dios permitiría que Satanás continuara existiendo? La respuesta está en algo que va más allá del juicio humano, el libre albedrío. Dios creó a los ángeles, al igual que a los hombres, con la capacidad de elegir. Y el amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. Si Dios destruyera a toda criatura que eligiera el camino equivocado, entonces no habría verdadera libertad. Seríamos simplemente marionetas programadas para obedecer. Pero Dios desea una relación de amor genuino, voluntario. El propio Satanás tuvo esa elección, y eligió rebelarse. ¿Podía Dios eliminarlo? Sí, pero eso invalidaría el don del libre albedrío, que es esencial para el amor. Y además, como juez justo, Dios no ejecuta a un ser antes del juicio final. Judas y 2 Pedro confirman que los ángeles caídos están reservados para el juicio. Esto no es demora divina, es justicia, paciencia y amor incluso hacia los que se han perdido. Ese fue solo el comienzo de un plan mucho más grande. La existencia de Satanás no es un error en la creación, es una pieza en el tablero divino. Incluso en su caída, Satanás fue usado por Dios para cumplir propósitos mayores. Cuando tentó a Jesús en el desierto, pensó que estaba obstaculizando el plan de salvación, pero en realidad, estaba siendo instrumento para probar que Jesús era digno. El Hijo de Dios resistió todas las tentaciones, demostrando ser puro, íntegro, capaz de cargar con el pecado del mundo. Y más tarde, fue el propio Satanás quien instigó a Judas a traicionar a Jesús, un acto que, paradójicamente, llevó a la cruz y a la redención de la humanidad.
Dios usó incluso la rebelión del maligno como parte de su plan para salvarnos. Esto nos muestra que no hay caos fuera del control de Dios. Incluso el mal puede ser usado para revelar el bien supremo. En el próximo capítulo, vamos a descubrir el verdadero papel de Satanás en la historia de la redención y por qué sigue activo entre nosotros. La mayoría de las personas imagina a Satanás como un villano fuera de control, un ser que Dios quisiera eliminar, pero que por alguna razón aún no lo ha hecho. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si Satanás sigue aquí porque forma parte de algo que no alcanzamos a ver? ¿Y si él fuera, paradójicamente, una herramienta en las manos de un Dios perfecto? A lo largo de la historia de la salvación, vemos que Dios no solo permite la presencia del mal y la transforma en oportunidad de crecimiento, arrepentimiento y redención. Ese es el corazón de nuestro segundo capítulo, la presencia del tentador, del acusador, de aquel que siembra duda, funciona como un espejo de nuestro propio corazón. No es solo al enemigo al que hay que vencer, es nuestra respuesta al mal lo que nos forma. Si este capítulo ya te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Desde el principio, Dios ofreció a la humanidad la libertad de elegir. En el jardín del Edén, había dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios colocaría ese segundo árbol allí, si no quería que el hombre cayera? La respuesta está en el amor verdadero. No hay amor sin elección, y no hay elección sin riesgo. Satanás representa ese riesgo. Él es la posibilidad real de decir no a Dios y justamente por eso, hace que nuestro sí tenga autenticidad. Su existencia revela la profundidad del libre albedrío, y más aún, se convierte en la prueba que valida la sinceridad de nuestro amor. Sin tentación no hay prueba, y sin prueba no hay fidelidad real. Dios no se complace en la existencia del mal, pero lo usa para formar guerreros espirituales santos que eligen amarlo incluso en medio del caos. Cuando Jesús fue conducido al desierto, no fue por casualidad. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó hasta allí para ser tentado. Este detalle lo revela todo. El Hijo de Dios, puro y sin pecado, tuvo que enfrentar al propio Satanás, no solo para vencerlo, sino para mostrarnos que la victoria es posible. Jesús resistió con las Escrituras, con fe, con una identidad firme, y cada tentación superada, la venció por nosotros. Ahora, cada vez que enfrentamos el mal, podemos recordar, no estamos solos en la batalla. El mismo poder que sostuvo a Jesús está disponible para nosotros. Satanás, sin saberlo, se convirtió en un instrumento para revelar la gloria del Cordero. El tentador fue el escenario donde el Salvador probó su santidad, y aún más, cuando Judas traicionó a Jesús, fue Satanás quien lo influenció, pero eso llevó directamente a la cruz, donde la salvación fue sellada. El enemigo creyó que estaba ganando, pero en realidad estaba ayudando a cumplir el plan eterno de redención. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué Dios permite que el mal toque nuestras vidas? ¿Por qué no nos protege de todas las tentaciones, dolores y pérdidas? La respuesta es tan desconcertante como liberadora, porque Él está más interesado en nuestro crecimiento que en nuestro confort. Satanás puede atacarnos, pero solo dentro de los límites que Dios permite. El libro de Job es una prueba de ello. Satanás solo pudo tocar a Job después de recibir permiso, y aún así, hubo límites. El sufrimiento de Job reveló su fe, fortaleció su carácter y glorificó a Dios. A veces, Dios permite el ataque del enemigo porque sabe que de allí saldrá una fe más fuerte, un amor más puro, una confianza más profunda. Satanás cree que está destruyendo, pero en realidad está purificando. Está eliminando lo superficial para revelar lo eterno. Al comprender esto, nuestra mirada sobre el mal cambia. Ya no lo vemos como algo fuera de control, sino como algo que Dios permite con sabiduría y amor. Satanás no es soberano, es un siervo involuntario del plan divino. Su presencia entre nosotros es temporal y limitada, y aún así, significativa. Él presiona, tienta, acusa, pero todo eso sirve solo para revelar cuánto necesitamos a Dios.
La tentación revela nuestra dependencia. La lucha espiritual revela nuestra debilidad y la grandeza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es en ese campo de batalla donde nacen los verdaderos hijos de Dios, aquellos que, aun siendo tentados, eligen obedecer, aquellos que, aun sufriendo, permanecen fieles, aquellos que, aun sin entender todo, siguen confiando. En el próximo capítulo, comprenderemos cómo actúa Satanás en nuestros días y que nos enseña la Biblia para resistirlo con autoridad y paz. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible intenta alejarte de Dios, incluso cuando todo parece estar bien? Y si el mayor ataque del enemigo no fuera espectacular, sino sutil, Satanás no siempre aparece como un dragón o una figura aterradora. La mayoría de las veces actúa en silencio, en sugerencias, en las distracciones cotidianas que roban nuestra fe, nuestra oración, nuestro propósito. Él no solo quiere que peques, quiere que olvides quién eres. En este capítulo vamos a exponer las tácticas actuales del enemigo y cómo resistirlo con autoridad. Quédate hasta el final. Puede ser la liberación espiritual que tanto esperabas. La Biblia nos advierte, el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero los leones no rugen cuando cazan, rugen después de atrapar a la presa. Cuando Satanás está cazando, se disfraza, llega como una voz amiga, un consejo sensato, una oportunidad irresistible, nos aleja de Dios poco a poco, sin ruido, comienza con una oración perdida, un culto evitado, un pensamiento que dice, hoy no pasa nada, y de repente estamos lejos, fríos, vacíos. Así actúa Él, con distracciones, con prisas, con cansancio. Él sabe que si nos roba el tiempo, con Dios, ya ganó media batalla. Por eso, debemos estar atentos no con miedo, sino con discernimiento, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Pero había algo que casi nadie percibía. Satanás también es maestro en la acusación. No solo tienta, también culpa. Después de hacernos caer, susurran, no sirves, Dios se apartó de ti, lo arruinaste todo. Él quiere llenarnos de vergüenza, porque la vergüenza nos hace escondernos de Dios. Fue lo que hicieron Adán y Eva, se escondieron en el jardín. Satanás usa el mismo patrón hoy. Quiere que la culpa nos mantenga lejos de la gracia. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. La sangre de Jesús no solo nos limpia, nos devuelve la dignidad. Y eso es lo que Satanás odia, ver a un hijo de Dios levantarse, incluso después de haber caído. Por eso, intenta impedir el nuevo comienzo. Pero quien conoce la misericordia de Dios, sabe que siempre es posible volver. Hoy en día, Satanás se ha infiltrado, incluso dentro de las iglesias, con teologías distorsionadas, predicadores que buscan fama en lugar de almas, y una fe diluida, que ya no confronta el pecado. Él prefiere una iglesia tibia a una iglesia perseguida, porque la tibieza anestesia. Cuando ya no sentimos el dolor de estar lejos de Dios, es señal de que algo ha muerto dentro de nosotros, y esa es una de las mayores victorias del enemigo, una fe sin fuego, una oración sin lágrimas, una vida sin arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo está llamando a su iglesia de regreso al altar, de regreso a la santidad, de regreso al temor de Dios, y para eso, necesitamos reconocer dónde se ha instalado el enemigo. A veces, no está en grandes pecados, sino en pequeños hábitos que sofocan al espíritu. La buena noticia es que no estamos indefensos. La Biblia nos da armas espirituales poderosas. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra. Con esas armas podemos resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Pero no basta con conocerlas, hay que usarlas. No basta con memorizar versículos, hay que vivir lo que se cree. La autoridad espiritual no viene del título, sino de la obediencia. Cuando un cristiano vive en santidad, su oración tiene poder. Cuando una familia se une para orar, el infierno tiembla. Cuando un corazón se vuelve sinceramente a Dios, las cadenas se rompen. Satanás teme a los creyentes que oran, que ayunan,
que viven el Evangelio con seriedad, porque son antorchas vivas en un mundo de oscuridad. En el próximo capítulo, revelaremos cuál será el destino final de Satanás y cómo esa victoria ya nos ha sido garantizada desde ahora. ¿Y si te dijera que el mal ya ha sido derrotado incluso antes de ser destruido? Sí, la guerra ya tiene un vencedor, y tú estás del lado correcto, aunque a veces parezca que estás perdiendo. En este último capítulo, vamos a sumergirnos en la promesa profética del fin de Satanás, y como la Biblia ya nos garantiza la victoria, no se trata solo de un evento futuro, es una realidad espiritual presente. Lo que está escrito en el cielo ya resuena en la tierra, y cada batalla que enfrentas tiene un final glorioso decretado por Dios. Y hasta el final tu fe será restaurada, tu esperanza renovada, y tu alma fortalecida para vencer. Apocalipsis nos muestra con claridad el destino de Satanás. En Apocalipsis, las 8:10 de la noche, está escrito: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay escapatoria, no hay redención para el mal que se negó hasta el final. El juicio será eterno, justo y definitivo. Pero esta profecía no es solo acerca de Satanás, es sobre justicia, es sobre el clamor de todos los que han sufrido injustamente, es sobre cada lágrima derramada, cada herida causada, cada oración hecha en medio del dolor. Dios vio todo, y Él promete: habrá juicio, habrá recompensa, habrá restauración. El enemigo no triunfará, será derrotado, expuesto y vencido ante los ojos de toda la creación. Pero lo más poderoso es saber que esa victoria ya ha comenzado. La cruz de Cristo no fue solo el fin del pecado, fue el inicio de la caída definitiva del imperio de las tinieblas. Colosenses las 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz, en otras palabras, Satanás ya fue humillado, ya fue vencido, su poder está limitado, aún ruge, pero está encadenado, aún tienta, pero ya conoce su final. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir a la luz de esa victoria. No luchamos para vencer, luchamos porque ya hemos vencido. Nuestro papel ahora es resistir, mantenernos firmes, conservar la fe hasta el final. La gloria que nos espera no se puede comparar con el sufrimiento de ahora. La existencia actual de Satanás, por lo tanto, es temporal. Está en cuenta regresiva, y cada día que pasa, estamos más cerca de la victoria final. Este es el tiempo de la perseverancia, es tiempo de permanecer en el amor de Dios, en el temor de su palabra, en la vigilancia constante. ¿El mal aún se manifiesta? Sí, pero ya está condenado. ¿El mundo aún sufre? Sí, pero la redención está más cerca que nunca. Romanos, las 4:20 de la tarde, declara: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa no es simbólica, es real, literal. La autoridad que está en Cristo ha sido compartida con la Iglesia. Por eso, no debemos temer, debemos creer, resistir y avanzar porque la victoria está asegurada. ¿Y qué hacer mientras tanto? ¿Cómo vivir entre el ya y el aún no? La respuesta es: sí. Vive como quien ya ha vencido, ora como un guerrero, ama como un redimido, espera como un heredero. No permitas que el enemigo robe tu esperanza, no entregues tu paz a un derrotado. Recuerda, tienes un Salvador vivo, un Espíritu que habita en ti, y una promesa eterna que jamás fallará. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que griten las circunstancias, la palabra de Dios es la verdad final. Y esa palabra dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El final ya fue escrito, y es glorioso. Si este contenido habló a tu alma, compártelo ahora con alguien que necesite esta esperanza. Difundamos la verdad, proclamemos la victoria, y mantengámonos firmes hasta el día de la gloria. Que Dios te bendiga poderosamente.